día de hoy les voy a hablar sobre la corriente eléctrica. La corriente eléctrica está presente en toda nuestra vida. La utilizamos a diario e incluso hablamos de ella. Pero, ¿realmente sabemos qué es la corriente eléctrica y cómo funciona? La corriente eléctrica es el flujo de carga eléctrica que atraviesa un material conductor durante un periodo de tiempo determinado. Se expresa en columbios por segundo en el Sistema Internacional de Unidades y la unidad se conoce como amperio. Para que exista corriente eléctrica, los electrones más alejados del núcleo del átomo del material tendrán que desligarse y circular libremente entre los átomos de dicho cuerpo. Este fenómeno también puede ocurrir con variaciones. En la naturaleza, cuando las nubes cargadas desprenden chorros de electrones que circulan por el aire y causan rayos. Para medir bien la corriente eléctrica se utiliza la ley de Ohm, que usa intensidad, voltaje y resistencia eléctrica. Pero, ¿qué es la intensidad eléctrica? La intensidad eléctrica es la carga o corriente eléctrica que circula por una zona en la unidad de tiempo. Se le suele denominar con la letra I, intensidad, y su unidad de medición suele ser el amperio. Todos los conductores eléctricos tienen que soportar cantidades de cargas distintas y a mayor carga, mayor resistencia debe tener el material del que está compuesto. Pero, ¿qué es el voltaje? El voltaje es la diferencia de una potencia o tensión eléctrica entre dos puntos. También se le conoce como la cantidad de voltios que se usan en un sistema eléctrico. Existen diferentes tipos de voltaje. Está el voltaje inducido, que es la fuerza que se necesita para generar electricidad. El voltaje alterno, que suele ser el voltaje más común y se le llama VA. Suele tener valores positivos o negativos y su frecuencia depende del país. Voltaje directo, el más usado en las baterías y motores. Gracias a transformadores o fusibles, se transforma este tipo de voltaje a corriente alterna. Voltaje continuo es la forma de corriente eléctrica más pura. Se suele usar en microprocesadores y para su obtención se usan condensadores electrolíticos. Para medir el voltaje se utiliza un aparato llamado voltímetro, aunque también se pueden usar multímetros o potenciómetros. ¿Qué es la resistencia eléctrica? La resistencia eléctrica es la oposición que se encuentra a la corriente a través del conductor. Esa resistencia se suele representar en ohmios, de tal forma que los electrones pasarán a través del circuito eléctrico de una forma más o menos organizada dependiendo del tipo de resistencia del mismo. Para medir la resistencia eléctrica se suele utilizar un ohmímetro. Pero, ¿cómo se produce la corriente eléctrica? La corriente eléctrica se produce como consecuencia del movimiento de cargas libres, generalmente electrones, que se encuentran dentro de un material conductor concreto en un circuito eléctrico. En un circuito eléctrico cerrado, la carga de electrones va siempre del polo negativo al polo positivo. ¿Cuál es el sentido de esta corriente? El sentido real de la corriente eléctrica siempre hace circular los electrones desde el polo negativo al polo positivo. Sin embargo, el sentido convencional al que circulan es al contrario del polo positivo al polo negativo. Esto se debe a que en su época no se conocía la existencia de electrones y la comunidad científica decidió aplicar este tipo de sentido de conducción. Tipos de corriente eléctrica. Dependiendo del sentido de la corriente y de la temporalidad, se suelen definir dos tipos de corriente eléctrica. Corriente continua. La corriente continua es un tipo de corriente eléctrica de flujo continuo de carga eléctrica a través de un conductor entre dos puntos de distinta potencia y carga, de un solo sentido de circulación de flujo. No varía desde el polo positivo hacia el polo negativo. Para denominar que una corriente es continua, es necesario que el flujo de corriente no cambie de sentido, más allá del tiempo transcurrido. Siempre tiene que fluir en la misma dirección. La intensidad puede variar siempre y cuando se conserve la misma polaridad. Corriente alterna. La corriente alterna es un tipo de corriente eléctrica caracterizada por los cambios a lo largo del tiempo, tanto de magnitud como de dirección a intervalos regulares. El voltaje de la señal alterna varía entre sus máximos y mínimos de manera cíclica. La mitad del ciclo es positivo y la otra mitad es negativo. Eso significa que la corriente circula en ambos sentidos, según sea positiva o negativa. Este ciclo se repite constantemente.
Es el tipo de energía que usamos en nuestros hogares para alimentar todos los aparatos eléctricos, con una frecuencia constante de 50 hercios. Fue desarrollada e impulsada por Nikola Tesla. Luego existen otro tipo de corrientes, como la corriente monofásica y la corriente tirafásica, pero no son tan conocidas como los anteriores. Efectos de las corrientes eléctricas. Bueno, entre los efectos de la corriente eléctrica son tres los que se definen de forma habitual. Efectos caloríficos se producen por el aumento de temperaturas del conductor debido al paso de la corriente eléctrica. Tienen aplicaciones básicas en estufas, hornillas, etc. Efectos químicos se producen en conductores iónicos donde la corriente produce cambios químicos, útiles por ejemplo en el electrólisis. Y efectos magnéticos. Toda corriente eléctrica que pasa por un conductor crea un campo magnético similar al producido por los imanes. Sus aplicaciones son infinitas, desde los motores eléctricos, televisiones, radios, voltímetros, amperímetros, etc. Luego también hay otros efectos lumínicos y fisiológicos, pero ya se hablarán en otra ocasión. Bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias.